Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar con la meditación de la palabra de Dios. Antes que nada, quiero felicitar a las madres en este su día, que Dios les bendiga mucho, y leer para empezar esta porción que fue puesta también en la página, en la presentación de este día, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios porque, hermanas, ustedes pueden tener paz y gozo creyendo en el Señor, sabiendo que Él es el Dios de esperanza y que el Espíritu Santo, por la fe de ustedes, vendrá y fortalecerá su esperanza. Y quisiera también leer un pequeño pensamiento que tiene que ver con ustedes, con las mamás que siempre están pidiendo por los hijos, y quiero leer esta pequeña fracción. Dice: cuando vine a mi hogar paterno, después de haber terminado el último ensayo obligatorio militar, una hermana mía me llevó a una ventana donde un lirio muy hermoso estaba floreciendo en todo su esplendor. Mi madre había muerto 2 meses antes y era la planta que ella había cuidado más que todas las demás durante sus últimos días. Una nieta se lo había regalado y la regaba, la ponía en el sol, la volteaba día tras día, la miraba y esperaba que florecería durante los meses de verano. No mucho tiempo antes de su muerte, había hablado con mi hermana acerca de su lirio. Había expresado que le extrañaba mucho que no florecía, y con bastante tristeza decía: parece que no va a florecer en este verano. Mas ahora, unas pocas semanas después de la muerte de mi madre, el lirio florecía en todo su esplendor, tan hermoso y tan fragante como solamente un lirio lo puede hacer. Me acuerdo lo que pensé y dije mientras estaba contemplando la flor. Dije a mi hermana: ese lirio es un símbolo de las oraciones de nuestra madre. Ella era una mujer de ardiente y verdadera oración. Tenía sus grandes peticiones delante de Dios, de las cuales nunca se olvidaba. Las había recibido de Dios. Estas peticiones eran sus hijos. Él los había puesto sobre su corazón y siempre eran el objeto de su interés y cuidado. En aquel tiempo varios de sus hijos todavía no se habían convertido. Después de 20 años, y no eran contestadas sus oraciones, pero ella esperaba que serían salvos, y una de sus últimas expresiones fue que ella sabía que los iba a encontrar en la gloria. Cuidaba mucho sus peticiones, las regaba con lágrimas, les colocaba en los rayos del sol de la gracia de Dios, y esperaba que un día ellos también florecerían y echarían un perfume agradable delante de Dios. Y solo 2 o 3 años después de su muerte, Dios había contestado sus oraciones respecto a aquellas personas por las cuales ella, en una manera especial, había orado durante el último tiempo de su vida. Aconteció con sus peticiones como con su lirio. Cuando el primer pasto empezaba a crecer sobre el sepulcro de mi madre, florecía también su lirio. No fue precisamente en el verano, como ella lo había esperado, pero en el mes de septiembre empezaba a florecer y al principio de octubre estaba lleno de flores. Sucede así muchas veces con nuestras oraciones. Hermanas, yo sé que a veces algunas de ustedes se deprimen, a veces en este día preciso, pensando en hijos, y que a veces los hijos somos ingratos y damos preocupaciones 364 días y celebramos un día. Pero Dios está a cargo de todo y Él no dejará ninguna de sus peticiones, hermanas, sin contestar. Quiero pasar a lo que va a ser nuestro tema el día de hoy, y es sobre la naturaleza del tiempo que estamos viviendo. ¿Qué significado tiene este hecho de la pandemia que estamos viviendo?
Y yo quiero leer ahí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Voy a darle lectura. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. Queremos pedir, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Estamos en un tiempo especial, un tiempo que tú has permitido con propósitos definidos para nuestra vida. Y haznos entendido, Señor, para entender, para comprender la naturaleza de estos tiempos y para buscar tu rostro, para obedecerte, para que tus propósitos en nuestra vida se cumplan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Para todo hay tiempo, dice aquí la Escritura, y cada tiempo tiene su carácter. Hemos escuchado sobre qué significado tiene, cuál es el propósito, cuál es la naturaleza de esta pandemia. ¿Es un castigo de Dios? ¿Es un juicio de Dios? Esto nosotros lo podemos hacer cuentas, podemos calcular, pero el único que sabe por qué han pasado estas cosas, esta pandemia, este virus que se ha extendido a nivel mundial, el único que lo sabe es Dios. Y nosotros podemos saberlo solamente escudriñando las Escrituras y entendiendo la naturaleza del tiempo en el que vivimos. A veces se ponen en polos, en extremos, algunas cosas de los tiempos, del carácter de Dios, de la naturaleza de las cosas. Y yo quiero que leamos ahí en el libro del profeta Habacuc, en el versículo 2, donde el profeta menciona dos cosas que son diametralmente opuestas. Lo que tenemos que preguntarnos no es si estas dos cosas que él habla aquí, que son la ira y la misericordia, si son opuestas, diferentes, parecidas, sino si son mutuamente excluyentes. Y dice así este versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia.
¿Qué palabra había oído el profeta Habacuc que le hacía hacer esta petición? Primero esta exclamación: oí tu palabra y temí. Y pidiendo que la palabra de Dios fuera avivada y que fuera hecha conocida, que fuera conocida. Y es que siempre lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Siempre envía su palabra por delante. Él hizo las cosas con el puro poder de su palabra. Y cuando Dios habla, cuando Dios dice su palabra se cumple. Y su palabra es la que puede obrar en nuestras vidas, es la que puede transformarnos, es lo único que puede transformarnos. La palabra que él había recibido está en el primer capítulo. Era un anuncio de juicio sobre su propia nación, el pueblo de Israel, en donde Dios dice que había convocado una nación, los caldeos, para que vinieran sobre este pueblo que había sido desobediente, donde la ley, dice el versículo 4, se había debilitado, el juicio no salía según la verdad, el impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Y eso fue por mucho tiempo. Entonces Dios había determinado disciplinar a su pueblo por medio de la invasión de un pueblo cruel que los iba primero a someter a servidumbre, después a cautividad y después iba a desolar la nación. Esto estaba establecido ya por Dios de una manera bastante determinada. En el libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículos 15 y 16, dice que la conducta del pueblo, la conducta de desobediencia, de idolatría, había sido observada durante mucho tiempo. Y Dios, dice aquí, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y aquí tenemos unas expresiones de tiempo, que es lo que estamos considerando ahorita. Hay tiempo para todo. ¿Y cuál es la naturaleza de este tiempo? Dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya, otra expresión de tiempo, ya no hubo remedio. Entonces vino esta invasión y el pueblo fue llevado a la cautividad. Ahora, hay una historia resumida del pueblo de Israel que se presenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. En realidad, si yo quisiera hacer un resumen de cualquier cosa, le pediría a Dios que me enseñara a hacer resúmenes como los hizo Esteban. Él estaba siendo acusado de blasfemar, fue presentado ante el Sanedrín, ante el concilio judío, y ahí en el versículo 2 de Hechos capítulo 7, él empieza a hablar, y habla de la historia del pueblo de Israel. Dice, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Este fue el inicio del pueblo de Israel. Dios le dijo, después, tu descendencia será extranjera en tierra ajena, los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Tuvo su descendencia milagrosamente Abraham. Él no fue el fundador de la nación de Israel, Dios fue su fundador, porque la descendencia de él vino precisamente de él como un anciano de 100 años y de su esposa de 90 años, que además era estéril. Tuvieron sus hijos, luego sus nietos. El nieto de Abraham, Jacob, tuvo 12 hijos, dice, movidos por envidia, versículo, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él, se volvió por la presencia de Dios, por su bendición, gobernador de Egipto,
Luego la descendencia, el resto de sus hermanos, su padre, sus cuñadas, sus sobrinos, vinieron a Egipto por comida, donde estaba José. Y dice en el versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Pero fíjense, Dios controla los tiempos y Dios controla la naturaleza de los tiempos. Hay dos palabras que la Biblia usa para tiempo. Uno es cronos, que es simplemente un calendario. Pero hay otra palabra que es kairos, que se refiere más a un programa, a algo que se hace en un lapso de tiempo. Es como decir calendario y programa. Calendario simplemente son las hojas del calendario, mañana, pasado, un mes, 2 meses. Pero el kairos es el programa. ¿Qué está haciendo Dios allí? Y dice el versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿cuál promesa? Que Dios iba a libertar a su pueblo de la cautividad. La promesa que Dios había jurado a Abraham, dice, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Es una bella historia de una madre. Ahora que estamos en este día, su madre, por la fe, dice Hebreos capítulo 11, lo guardó porque el mandamiento era tirarlos al río. Lo tuvo 3 meses, lo puso en una cuna, en un Moisés, lo puso en el río, y su hermana estaba viendo qué pasaba con Moisés en esa cuna. La hija de Faraón lo vio, lo rescató. La hermana de Moisés se acercó y le dijo, ¿quieres que te lo lleve a una hebrea para que lo críe? Dice, sí, yo le pagaré. Se lo llevó a su propia madre, así que la madre de Moisés lo crió y estaba recibiendo pago de parte de la hija de Faraón. Eso hace Dios cuando nosotros tenemos fe. Aún las cosas que parecen difíciles, las cosas que parecen de crisis, que van a acabar con nuestra vida, con nuestra familia, Dios las puede usar para que sigamos, para que nuestra familia continúe y aparte reciba bendición. Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y fíjense lo que dice aquí, pero él pensaba, ¿por qué lo pensaba? Porque seguramente él tenía conciencia de quién era, de su llamamiento, y esto venía de la enseñanza de sus padres, de su papá, de su mamá. Pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Pasaron las cosas, él se vio de... Pero dice, versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que el pueblo había crecido y Faraón los estaba oprimiendo, pero Dios ya tenía tiempo, el momento que él tenía programado para liberarnos. Y le dijo a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. ¿Por qué? Este Moisés, a quien habían rechazado, Dios lo usa ahora para librar a su pueblo por medio de prodigios portentosos, porque había llegado el tiempo, porque para todo hay tiempo. Aunque él había sido llamado, se adelantó 40 años al llamamiento de Dios, Dios lo tuvo que tener esperando 40 años, pero finalmente, aunque lo habían rechazado, porque Dios quería, porque Dios lo había llamado a eso, y porque Dios vio que había llegado el momento, entonces
Dios dice aquí, a este que habían rechazado, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Esto está allí en la historia. Termina Esteban diciendo que ellos siempre habían rechazado a Dios. Y de hecho, este era el tiempo en el que Jesús acababa de venir, de ser crucificado, de morir por nuestros pecados y de resucitar. Y había empezado la iglesia. Y la iglesia empezó siendo mayoritariamente judía. Sin embargo, este hecho, porque Dios tiene sus tiempos, este hecho de Esteban, porque él después de que terminó su discurso, su sermón, fue apedreado y fue muerto, y empezó una persecución que dispersó a la iglesia, y la iglesia se fue y empezó a predicar a los gentiles, y esta iglesia que había empezado siendo mayoritariamente judía, se fue adelgazando, digamos, la parte judía de la iglesia, y en cambio los gentiles, nosotros que antes no teníamos la palabra de Dios, llegó a nosotros y empezó el tiempo de los gentiles, como se le llama a este tiempo. Ellos fueron rechazando más y más el evangelio hasta que llegó el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido y ellos fueron dispersados. Todo esto es parte del programa de Dios. Hay que recordar, hermanos, y eso que la salvación del pueblo de Israel es una salvación nacional. Dios juzgó al pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia, regresaron, no regresaron a la fidelidad a Dios, regresaron a un formalismo que fue el que rechazó a Jesús y lo llevó a la cruz. Sin embargo, a pesar de eso, Habacuc, ahí en el capítulo 3 que leímos al principio, pero más adelante, toda esa invasión de los caldeos en su momento se cumplió. Y estaba diciendo aquí con una palabra, una declaración de esperanza. Dice, oyó lo de la invasión, dice, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Y luego dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él tenía la esperanza. ¿Y por qué le dice a Dios en la ira? Porque él conocía esa palabra específica de Dios, que hablaba de esa invasión caldea o babilónica. Es así como nosotros podemos saber el carácter por la palabra de Dios. Habacuc sabía que venía un tiempo de ira y le estaba pidiendo a Dios, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Y efectivamente Dios se acordó de la misericordia, y por eso estoy mencionando que la salvación del pueblo de Israel es nacional, porque ese pueblo, a pesar de todos los juicios de Dios, a pesar de la disciplina continua de Dios, continuada de Dios, a pesar de la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando ellos fueron dispersados, y se inició un tiempo que es el tiempo de la dispersión, a pesar de todos, a pesar de naciones que los han querido destruir, ellos sobreviven. ¿Por qué? Porque Dios se acordó, en medio de la ira, se acordó de la misericordia y de los pactos que tiene con ese pueblo. Es muy claro cómo la Escritura habla de esos tiempos. Vamos a leer allí en Daniel capítulo 11, versículo 35, donde nos habla de esos tiempos. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Todo lo que Dios hace
tiene su tiempo y tiene su plazo. Empieza y termina. Empieza cuando Dios quiere y termina cuando Dios así también lo determina. El capítulo 12 de este libro de Daniel, versículo 7, dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe. Es un término muy preciso. No habla solamente de la dispersión del pueblo santo. Este pueblo es el pueblo de Israel, porque sabemos que Israel regresó a su tierra y empezó a ser otra vez una nación después de muchos siglos en 1948. Pero se habla la dispersión del poder del pueblo santo. Quiere decir, cuando empezó Israel a perder su soberanía y fue conquistada por imperios sucesivos, que ellos ya no tuvieron el poder de su propio, no tenían la soberanía sobre su propia nación, el gobierno era extranjero. Entonces empezó un tiempo, y ese tiempo lo habla el evangelista Lucas, capítulo 21, versículo 24. Dice, hablando de este mismo pueblo, el pueblo de Israel, que ha sido llevado cautivo a todas las naciones, dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es decir, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo del que habló el profeta Daniel. Y entonces, de todos esos tiempos que Dios establece en tu palabra, ¿en qué tiempos estamos nosotros? Y es lo que nosotros tenemos que determinar para saber cuál es la naturaleza de este tiempo. Si esto que está pasando es un juicio de Dios y es un castigo de Dios, porque algunos dicen Dios se cansó de la pecaminosidad del hombre, se cansó de ciertas manifestaciones particulares de pecado, y entonces Dios ha dicho hasta aquí. Tendría que ser entonces que las personas que han estado muriendo por el coronavirus pues fueran los pecadores más notables, ¿verdad?, de la humanidad. No creo que sea así. Han estado muriendo toda clase de personas muy positivas. Yo sé de doctores, de enfermeras que están luchando por salvar la vida de otros que también están siendo infectados y están muriendo. Siervos de Dios, ministros de Dios han muerto por el coronavirus. Adelanto, y ahorita en la escritura creo que lo vamos a tener muy claro por la escritura. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero esto es algo que Dios nos está llamando la atención, es cierto. Así como hay eso que clamó el profeta Habacuc: en la ira, acuérdate de la misericordia. También Dios en la gracia a veces tiene que usar disciplinas para llamar nuestra atención. El evangelista Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 17, dice: ese tiempo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Todo ese tiempo, cuando el pueblo que descendió de Abraham después recibió la ley, y hasta que Jesús murió en la cruz, había ese tiempo, era la duración de ese tiempo, bajo la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. No es que Dios no tuviera gracia en el Antiguo Testamento, no es que Dios no tuviera una disposición inclinada, favorable, una mano abierta, un amor dispuesto, una misericordia. Pero dice la gracia y la verdad. Esos favores de Dios estaban fundados sobre símbolos, sobre sacrificios de animales. Pero Jesús fue el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y la gracia ahora está fundada sobre la verdad, sobre el verdadero sacrificio que realmente ha quitado el pecado del mundo. Estamos entonces dentro de la gracia. ¿Pero qué decimos? Bueno, estamos dentro de la gracia. No hay juicio de Dios en este tiempo, no hay castigos de Dios, no hay disciplina de Dios. Bueno, pues que Dios nos dé entendimiento. Lo que tenemos que definir primero es eso. ¿Quién es el que determina los tiempos? La naturaleza de los tiempos es Dios. Dios dio la ley. Dios dio a Jesucristo. Esto, queridos amigos y hermanos, esto es algo que verdaderamente define el carácter de este tiempo. Primero vamos a ver cómo el hecho de que digamos que estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la bendición de Dios, el perdón de los pecados, la vida nueva, el ser recibidos por Dios, bienvenidos, el ser adoptados hijos de Dios por medio de la fe, sin que nosotros tengamos mérito alguno que nos haga merecer esas bendiciones. ¿Por qué ahora Dios puede hacerlo? Y lo puede hacer sin fallar a su justicia, a su santidad, porque Él entregó a Jesús y porque Él murió por nuestros pecados y los pecados nuestros ya fueron juzgados en Cristo Jesús. Por eso Dios puede recibirnos en gracia. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Había un día en el Antiguo Testamento donde se sacrificaban dos animales. Uno se metía se sacrificaba, se degollaba y la sangre se metía dentro del santuario, del tabernáculo, del templo, del lugar santísimo. Y eso era para permitir que Dios pudiera seguir morando entre el pueblo y para que continuara el sacerdocio que continuamente debía seguir ofreciendo sacrificios. Pero había un símbolo muy hermoso, otro segundo animal, un macho cabrío, igual que el primero. Ese no se sacrificaba. El sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de este animal y entonces se dejaba ir libre. ¿Qué era lo que significaba uno y otro? Uno era que Dios podía seguir tratando con ese pueblo. El otro era algo que realmente las personas ponían la fe en Él, en ese sacrificio o en ese animal, en ese sustituto, y confesaban los pecados sobre su cabeza y ese animal se iba y dice, llevaba los pecados. Cuando en el Isaías 53 dice dos cosas también acerca del pecado que son lo que corresponde a cada uno de estos machos cabríos. Eso era en el día de la expiación, esos dos machos cabríos. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Juan en su primera carta dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, de los que hemos creído en Él, sino por los pecados de todo el mundo. Ese era el que se metía allí, ¿verdad? En el lugar santísimo. Y Dios podía seguir aguantando ese pueblo rebelde. Pero el otro sacrificio representaba otro aspecto de la obra de Cristo que se habla allí en Isaías 53. Porque dice que no solamente Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, sino que al final dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ese macho que se dejaba ir libre llevaba los pecados. Jesús llevó los pecados de aquellos que creen, que son justificados por Él, que le llegan a conocer como Salvador por medio de la fe. Entonces Dios no está rebasado, o diríamos de otra manera, el pecado del hombre no ha rebasado la paciencia de Dios. Tal vez alguno pregunte, ¿cómo lo puedes asegurar? ¿Cómo puede usted asegurarlo? Por lo que dice la Escritura. Vamos a ver ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 en adelante, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ese es uno de los grandes pecados de la humanidad, la idolatría. Adorar, porque el hombre es religioso por naturaleza. Adorar a las criaturas antes que al Creador. Y de la idolatría surgen muchas cosas, muchos otros pecados. Pero dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Otra vez tenemos aquí los tiempos. Dios controla los tiempos. Dios es el soberano de la historia. Dios dice cuándo empieza una cosa y cuándo termina otra, esa cosa o esa época. Habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora que Jesús ha muerto, ahora que Jesús llevó los pecados, ahora que Jesús resucitó, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es necesario el arrepentimiento, es necesario volverse a Dios. Y este tiempo es un tiempo especial en que Dios nos está llamando a volvernos a Él. Si tú no le conoces como Salvador, Dios te está llamando a volverte a Él, a dejar la vida de idolatría, que es la vida ajena al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier vida que es ajena a estar rendida a Él, a vivir para Él, a vivir en comunión con Él, a recibir su palabra, a creer en el que Él envió para salvarnos, en Jesucristo, es idolatría. Es tener puesta nuestra fe, nuestra esperanza en otra cosa diferente de lo que es Dios. Entonces, este mandamiento dice al arrepentimiento. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios ha establecido un día en que juzgará. ¿Habrá un juicio? Habrá un juicio. Pero Dios ha establecido ese día. Y ha dicho quién va a ser el juez.
y ha dado testimonio de que Él será el juez por medio de haberle levantado de entre los muertos. Y quiero que también pongamos nuestra atención en lo que dice el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos, donde se habla de juicio. Pero el juicio en relación a un castigo, a una ira, a un día, pero también en relación, dice aquí, a la benignidad. Bueno, no solamente benignidad, dice las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, porque no es poca la benignidad de Dios, no es poca la paciencia, no es poca su longanimidad. Dios es rico en misericordia. Hace rato leían un pasaje ahí en Efesios capítulo 1, donde decía que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero viene un pero. Los peros de Dios son maravillosos. Nuestros peros siempre son fatales. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Algunos me podrán decir, y yo sé que muchos cristianos están pensando esto, porque los he oído y me lo han dicho a mí. Pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué dice usted que estamos en la gracia, que esto no es el juicio de Dios? A veces se nos olvida que nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y se nos olvida cuánta misericordia ha tenido Dios de nuestra vida, para nuestra vida. Cómo éramos corrompidos en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en nuestros actos, en nuestras palabras. Se nos olvida. Pero Dios es rico en misericordia. Y aquí, en Romanos, regresando a este capítulo 2, habla de juicio. Sabemos que el juicio contra los que practican tales cosas, una lista de pecados que mencionó al final del capítulo 1, el juicio contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nos damos cuenta que aquí otra vez habla de un día. La ira de Dios solamente se ha manifestado una vez, en toda su magnitud. Y fue el día que Jesús murió en la cruz. La ira de Dios cayó sobre él, porque Dios no tolera el pecado. Dios no hace pactos, Dios no tiene tolerancia para el pecado. No quiere decir que no tenga tolerancia con nosotros, porque ha juzgado el pecado en su propio Hijo. Entonces, estas cosas que dice aquí, las tres, tienen relación con el juicio. Son rasgos de la bondad de Dios. Dice benignidad. ¿Qué es la benignidad? Benignidad es que ya se merece algo, pero se refrena. Se refrena el castigo. Y cuando se da un castigo es menos del merecido. Digamos que si mereciéramos 5 azotes, nos da 1 o 2. Benigno, es benigno. No deja caer todo el peso de su ira sobre nosotros. La paciencia es esperar. En tiempos en que nosotros ofendemos a Dios continuamente, Él espera. Y luego dice la longanimidad. Longanimidad quiere decir esa espera, pero quiere decir que está dispuesto a esperar mucho tiempo. Cuando nosotros
decimos, es que Dios tiene que juzgar esto, es que Dios tiene que destruir a estas personas, es que esto que está pasando es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Hay algo de lo que nosotros nos olvidamos y estamos manifestando desconocimiento de la obra de Dios. Y más que ninguna otra cosa, o más bien es eso, ese punto, es el punto central del Evangelio, el que estamos ignorando, es el valor de la muerte de Cristo. El valor ya de Él mismo como alguien ofrecido para morir. El valor del Hijo de Dios. Y yo casi termino con un pasaje que, a pesar de que habla del amor de Dios y de la medida del amor de Dios, habla de la condenación y habla del juicio. A veces se dice, es que Dios es tan bueno que esa idea del infierno, esa idea del juicio eterno, esa idea del castigo eterno, no va con Él, no es compatible con su amor. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Juan 3:16 y versículos siguientes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta que aquí no habla de cuánto Dios ama al Hijo? Sino dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero está implícita una comparación. Dios, dice Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros. Es decir, muestra la valía, el peso, lo que vale su amor, la medida, la magnitud de su amor, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó tanto, tantísimo, de una manera tan sin medida, que dio a su Hijo unigénito. Dios ama al Hijo y lo ama por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué hará Dios? ¿Cuál será el dictamen de Dios sobre la vida de una persona por quien Él dio a su Hijo, su unigénito Hijo, para morir en su lugar, y que lo desprecia, que dice, no quiero, no es cierto, no soy pecador, no tenía que morir, y si murió, no lo quiero? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ustedes creen que Dios va a perdonar? ¿Que no va a traer juicio sobre quien desprecia? Ese amor no es un amor simplemente en una cierta medida, sino es un amor en una medida, pero de un amor especial. Es un amor que sufre, es un amor que sufrió por ti y por mí. Y fue un sufrimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Un sufrimiento de Dios, y se dio a sí mismo. Dios no perdonará eso. Viene un día de juicio, pero ese día no ha llegado. Estamos en el día de la gracia, y ese valor del sacrificio de Cristo es como un domo sobre la humanidad. Los pecados no rebasan la tolerancia de Dios, no rebasan su paciencia, no rebasan su benignidad, no rebasan su longanimidad, que es esa paciencia, pero que está dispuesto a seguir soportando las ofensas por mucho tiempo. Eso quiere decir longanimidad. Se dispuso en su propio ánimo a
tolerar a los hombres hasta el fin. ¿Por qué? Por el valor del sacrificio de Cristo. Ese gran sacrificio no puede ser rebasado por los pecados. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 9, bueno, desde el 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente voy a leer lo que dice el versículo 9, que se refiere a una de estas tres cosas de las que el Espíritu Santo convence al mundo, al pecador. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El único pecado que condena a los hombres es rechazar el amor de aquel que llevó sus pecados en la cruz. Entonces habrá un juicio. Y las personas están ahora subiendo canciones, poesías, diálogos, donde se dice: el coronavirus nos va a cambiar. No, el coronavirus no nos va a cambiar. Puede ser una llamada de atención para que nosotros volteemos hacia Dios y podamos ser transformados por su palabra, por su mensaje, por su evangelio. Dice en el Salmo 19, me parece que es el versículo 7, la ley de Jehová, es el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solamente la palabra de Dios puede cambiarnos. Cristo, Jesús, es la palabra viviente. Él es el que puede cambiar tu vida. Y puede cambiar nuestra vida también, aún como hijos de Dios, con su palabra. Que nosotros en este tiempo, con esta llamada de atención, con este confinamiento que va a seguir, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Se abrieron los cines en Estados Unidos, inmediatamente hubo un repunte del contagio, porque la gente solamente está esperando que le suelten la rienda, diciendo: si pasamos esto, ya la hicimos, ya la libramos, y la gente no cambia. La gente pasa esto y ahora sí otra vez, ya pasó. Ya tengo yo en presente cuando hubo los saqueos a raíz del gasolinazo. Solamente unos días y luego la gente empezó. Ayer las calles de Vida de las Flores estaban llenas. ¿Por qué? Porque la pachanga, la celebración, aunque sea por nuestras madres, es tiempo de quedarnos en casa, tiempo de buscar a Dios, tiempo de buscar su palabra, tiempo de seguir anunciando que es el tiempo aún de la gracia. Y vamos a participar en esta mañana de la cena del Señor. Dice Jesús: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Hasta que Él venga, sí, porque para todo hay tiempo. Y hoy es tiempo de la gracia, pero hay un tiempo, y es un día establecido por Dios, y hay un juez autorizado y preparado para juzgar al mundo con justicia, para juzgar nuestros hechos. Y es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el que Dios levantó de entre los muertos. Mientras tanto, en este tiempo, nosotros podemos seguir anunciando su muerte hasta que Él venga, porque Él vendrá. Primero vendrá por su iglesia, y esa es nuestra esperanza, bienaventurada. Pero después vendrá a juzgar al mundo con justicia. Vamos a disponernos en esta tarde, ya, a participar de la mesa del Señor. Dice allí hermanos, ya todos tienen su pan, su jugo, su vino. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11. Y recordemos, hermanos, que estamos anunciando la muerte del Señor. Y esa muerte tiene ese valor de garantizar
y lo digo con toda confianza, con toda certeza, garantizar, porque Dios no miente, garantizar la paciencia, la benignidad, la longanimidad. Porque esa paciencia y esa longanimidad, esa benignidad de Dios es la que nos puede guiar al arrepentimiento. Anunciamos esa muerte que ha llevado los pecados de todo el mundo, que es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los que hemos creído, ha llevado los pecados de todo el mundo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma el pan, hermano. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Qué maravilla del amor de Dios. Ese sacrificio, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado por nosotros. Bendito sea Él. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome la copa, hermano. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo claro. Así como la ira, Dios se acuerda de la misericordia. En medio de esa gracia que hemos recibido, nosotros tenemos que andar en santidad. Si no, el Señor nos juzga. No para destrucción, no para condenación. Nos disciplina como hijos. Gracias damos a Él. Te adoramos. Te bendecimos en esta mañana, Señor. No hay Dios como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pudiera habernos levantado del pecado, de la perdición, con su amor, con su gracia, el amor que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, el amor que hizo que tú, el Padre Eterno, descargaras toda tu ira sobre el pecado en el cuerpo de Jesús, para que nosotros seamos librados de la condenación. Y no vendremos más a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Te adoramos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén. Gracias. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Tengamos esa gratitud, hermanos, con nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga.